Hola, soy Goretti Cázares y les doy la bienvenida al sexto episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundarca MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y en esta ocasión con el Cardenal. El día de hoy otra vez estamos en el Centro Histórico y nos acompaña el maestro Carlos Vega para hablarnos sobre la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Qué gusto en estar con ustedes el día de hoy, porque tenemos mucho que platicar. Muy bien, entonces vamos a comenzar platicando sobre usted. ¿Qué nos puede contar sobre usted? ¿Quién es Carlos Vega? Mire, eso es mínimo. Soy una persona que nació en la Ciudad de México, en las calles de San Jerónimo, a propósito, enfrente del convento de San Jerónimo, donde estuvo Sor Juana. Hay mucho que me atrae por eso, Sor Juana, pero hoy vamos a hablar de la catedral y quiero decirle que yo desde joven empecé a trabajar a los 15 años y como a los 20 ya empecé a venir al centro a visitar almacenes, todos esos almacenes que ya no existen, nada más quedan dos, pero que conocí y que conviví muchos años. Aparte de dedicado a la rama de perfumería, pues conocí las perfumerías de Tacuba y de todas las que estaban por acá. Y las farmacias, ¿qué les puedo platicar? De que conocí todas las farmacias que estaban en 5 de febrero y aparte en Tacuba, en 5 de mayo. Esa fue mi relación, pero aparte tenía clientes en la Merced. O sea, caminé todo esto y yo pasaba por la catedral por fuera y siempre me llamaba la atención. ¡Ay, mira, qué edificio! Y cuando llovía me metía yo para cruzar para las calles de Guatemala, se podía pasar. Me llamó mucho la atención desde el tiempo, pero realmente no lo conocía. No la conocía hasta que un día compré un libro de don Manuel Toussaint de la Catedral de México. Y hojeándolo, empecé a sentir que había. Pero pasaron los años, me casé, mis hijos empezaron a crecer. Y una vez, una tarde, en sábado llegué a comer a casa y le dije a mi mujer, fíjate que oí que había unas visitas a las iglesias y conventos del centro histórico que los da un maestro muy especial y me llamó la atención y entonces mi mujer me dijo, ¿y por qué no vas? Ay, tenemos 4 hijos. Los sábados termino de trabajar a las 2. A las 3 llego a comer y a las 4 no nos vamos con los niños a hacer tantas cosas. Y me volvió a decir, ¿y por qué no vas? Mira, sí me gustaría ir, pero no creo que es correcto. Pero ya saben que una mujer insiste y yo no me hice mucho del rogar. Empecé a conocer cada uno de las iglesias y conventos del centro histórico. Me llamó mucho la atención y unos años más tarde tuve conocimiento con el director de una asociación de arte, la Comisión Nacional de Arte Sacro, y estando con ellos y su director aprendí bastante más de todo lo que era esto. El director murió y tiempo después me preguntaron, ¿qué estás haciendo ahora? Pues nada especial. Y por ciertos motivos me quise hacer algo, pero no se pudo, hasta que me dijeron, ¿y por qué no vas y haces algo en catedral? Me pareció que era mucho, pero lo acepté y tengo 25 años de dar difusión cultural a catedral. La conozco un poquito, así que si gustan, ya hablé de mí. Podemos comentar lo demás. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre la catedral. ¿Dónde o cómo se origina la Catedral Metropolitana? Bueno, quiero comentarles que hay 2 catedrales, hay una anterior. Para eso la historia voy a hacerla breve. Después de la conquista, Hernán Cortés escribe en su segunda carta de relación al rey Carlos V que ya está hecha consumada la conquista militar, que mande evangelizadores para hacer la conquista espiritual. Para 1524
llegan los primeros 12 franciscanos. 2 años después llegan los dominicos y unos años después llegan los agustinos, pero los principales que llegaron son estos 12 que Hernán Cortés, en el momento que están destruyendo todo lo que había del centro ceremonial del Templo Mayor, les da un solar para que hagan su primer templo. Ese es el primer templo, lo inician en 1525 y se dilatan unos 5 o 6 años en medio terminarlo. No es muy grande, 50 metros de largo, 20 de ancho, con un techo de 2 aguas, un campanario exento. Eso es lo que tenemos idea de cómo nos dicen que fue así. Y, por supuesto, Fray Juan de Zumárraga muere en 1548 y viene el segundo arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar. Fray Alonso de Montúfar, cuando llega, dice: esta es mi catedral. Pues la ve muy pequeña, 50 metros, no. Es más, ya había algunas iglesias más grandes que esta. Y entonces le pide a su secretario mandar una carta al rey Carlos V, en la cual le dice que ya llegó, ya tomó posesión del espacio, que su diócesis es muy grande, pero que su catedral es muy chiquita, y que ojalá pudieran autorizar a hacer una catedral más grande, y pone: me gustaría una catedral como la de Sevilla, 7 naves, el campanario La Giralda. Bueno, quisiera todo eso para la capital de la Nueva España, y así se lo expone. Así que mandan esto, y a los 2 años, bueno, al año siguiente, ya le llega la contestación, y que le dice: Su excelencia, me da mucho gusto que esté usted ya instalado en su diócesis y que tenga su catedral, y que usted nos expresa que quiere usted una gran catedral para la capital de la Nueva España, pero 2 puntos. Nos dicen que el lugar donde usted la quiere construir no es tierra firme, es una isleta, en una laguna, es una isleta. ¿Qué? No es propicio una catedral tan grande y pesada. Punto y seguido. También tenemos noticias que nos llegan continuamente, que el lugar donde usted está es muy sísmico, tiembla mucho. Punto y seguido. También nos comentan que en el sur oriente hay una sierra nevada y un volcán que está echando humo constantemente, que le llaman el Popocatépetl, el cerro que humea. ¿No cree usted que una catedral como la de Sevilla no es la propicia para construirlo? El lugar no es propicio para construirlo. Por supuesto, contesta: señor, tienen ustedes toda la razón. ¿Qué es lo que me sugieren? Al tiempo, al año siguiente, le mandan un plano de una catedral que se acababa de terminar de Segovia, que es la planta es la misma que la de Salamanca, con las mismas medidas. O sea, es el antecedente, y le dicen: esta catedral la pueden ustedes construir según sus circunstancias en unos 30 a 50 años. ¿Qué pasa con esto? Pues nada, toma ese plano, manda traer un arquitecto que vive en Guadalajara, de nombre Claudio de Arciniaga. Le da el plano para que se empiece, bueno, que tenga una idea, y él le hace unas modificaciones, la alarga en el ábside un poco más, le da un tinte diferente, bueno, con eso, y empiezan a hacer los cimientos.
en un lugar muy bajo que no se puede porque sale agua constantemente, el nivel freático es muy alto, así que al final de cuentas deciden tomar el lugar un poco más alto donde está la catedral, pero este lugar tendría que ser con vista al sur, norte-sur, más bien sur-norte, la portada en el sur, y deciden que pues no es lo correcto de un templo cristiano que tiene que ver al oriente, pero ya el obispo dice, ya iré decidiendo el porqué. Hacen los cimientos de esta catedral y llega el momento en que pues, el arzobispo muere. Tenemos las fechas de todo esto, por si quieren saber cómo fue. Y viene el tercer arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar. No, Pedro Moya de Contreras. El que murió fue este. Y llega cuando ve la construcción de todo lo que se está haciendo, pues le parece maravilloso y qué bueno que pueda ser así. Así que él pone la primera piedra para el levantamiento de la catedral. Y en todo esto empiezan de norte a sur. O sea, lo primero que se construye es la parte norte. Y tenemos las fechas de que lo primero que se construyó es la sala capitular y dos capillas que están juntos, la sacristía que se dilatan un poco más con otras dos capillas y el ábside de la debería decir capilla, pero es la capilla real, el retablo de los reyes. Hasta aquí vamos avanzando. ¿Vamos bien? Sí, claro. Ahora, regresándonos un poquito, ¿por qué se llama catedral? Bien, catedral viene de la palabra cátedra. Cátedra quiere decir enseñanza. Entonces, es donde la autoridad del territorio que se llama diócesis, está la autoridad que es el obispo o arzobispo. El obispo con su cátedra. La cátedra es una silla donde el catedrático enseña. Por eso es que se llama catedral. Entonces, ahora, regresando al edificio de nuevo, nos decía que pues, no se iba a poder construir una catedral como la de Sevilla, como había dicho el segundo arzobispo, pero ¿qué nos puede contar sobre el edificio en términos de las naves, por ejemplo? ¿Qué es una nave? Bueno, un templo, y sobre todo de esta importancia, tiene normalmente tres naves. La nave central, donde están los altares, y las naves procesionales de cada lado. Pero esa catedral tiene 5 naves, las que se faltaban oriente y poniente, donde están las capillas. Hay 7 de cada lado. Y entonces, al centro, por supuesto, están los altares principales, que entrando, lo primero que vemos, del lado izquierdo, maravilloso el altar del perdón. Pero ese tiene su significado, porque es del perdón. Porque estamos entrando a un altar y lo primero que necesitamos es razonar que necesitamos llegar limpios y necesitamos el perdón. Y tiene muchos símbolos. Este está atrás del coro, porque en las catedrales españolas siempre se piensa, siempre la arquitectura fue que tuvieran el coro enfrente del altar mayor. Entonces está el altar mayor, el coro, que es otra maravilla, y tendremos que hablar de los órganos y de todo lo que la sillería que tiene, pero después nos vamos al ábside, es donde está el retablo de los reyes, con todo su simbolismo.
¿Qué nos puede contar sobre el retablo de los Reyes o el altar de los Reyes? Quiero comentar brevemente que en todas las catedrales españolas se pone una capilla real. ¿Por qué? Porque cuando el rey va, tiene su capilla dedicada a él. Y en la Nueva España, la capilla 15 es el retablo de los Reyes, que tiene todos los símbolos de reales en sus personajes y en el espíritu igual. Muy bien. Y es cierto que esa capilla, pues obviamente se hizo para los Reyes, pero los Reyes nunca vinieron. El primero que vino fue el anterior que está ahorita. Fue el que vino, y es más, cuando vio el primer rey de España que llega y ve la capilla real y dio una orden de que se ayudara a restaurar el retablo que ya tenía sus años. Ya. Ahorita, hablando de las capillas, ¿qué nos puede contar de las capillas que hay en las naves que nos contabas un momento? Mira, hablar de cada una de ellas. Teníamos mucho tiempo para hacerlo. Quiero comentarle que nosotros dimos durante 20 años cursos de la catedral en las cuales se inscribían una serie de personas de arquitectura para conocer íntegra la catedral, y eran 6 sesiones de 3 horas cada uno. Entonces 18 horas que en media hora no se las puedo platicar, pero sí podemos hablar de sus columnas. Es asombroso ver una columna contar a lo ancho 4 y a lo largo 10 columnas. Por 4, 40. Esas 40 columnas sostienen 74 arcos. Y esos arcos sostienen 49 bóvedas y la cúpula, 50. Sí. Y la gente tiene que llegar, contar, ver y admirar la altura, porque la altura al centro tiene tiene 30 metros. Hay muchas variantes, pero es maravilloso ver cada una de sus bóvedas en cada una de sus naves, y después las capillas, que son 14. Cada una de ellas podemos hablar de una, la capilla de los Ángeles, que es la que está mejor cuidada, que está original y que tiene una serie de simbolismos que son muchos para poder comentárselos ahorita, pero que es maravillosa el retablo, porque al centro, arriba está el Padre Santo. En la ventana está el Espíritu Santo, y en el primer nivel del altar está Cristo, la Trinidad Divina. Y junto a Cristo está María y José, la Trinidad humana, rodeados de 7 arcángeles. Miguel, Rafael y Gabriel, los 3 principales. Así que de eso podemos seguir hablando cualquier otro día, pero de cada uno de ellos o su simbolismo y por qué están ahí. Sí. Ahorita que nos contaba sobre justo la construcción de la catedral, ¿cuánto tiempo tomó en construir este templo? Miren, los cimientos empezaron antes, pero ya la construcción de levantarlo fue en 1573. Y se terminó o se consagró la catedral en 1813. Ya el último, si el primero fue Claudio de Arciniaga, el último fue Manuel Tolsá. Pero hay uno anterior que es muy importante, y él era de Jalapa, bueno, era de esa parte, no recuerdo ahorita exactamente el lugar, pero es de la parte de Veracruz, y era novohispano, ya no era español.
y él fue el que hizo el diseño del campanario y empezó a construirlo y algunas otras cosas más, pero murió joven y ya no, su hermano fue el que leemos que fue el que siguió construyendo hasta que nombraron a Manuel Tolsá para que la terminara, que también hizo una serie de cambios en levantar la cúpula, etcétera. Muy maravilloso. Y la linternilla, que es otra maravilla, para darle altura, visibilidad correcta. Sí, la ventaja que tuvo, por así decirlo, la catedral es que por estos 200 y cacho de años que terminó en consagrarse, pues tuvo diferentes estilos y también diferentes arquitectos, escultores, artistas que pues intervinieron en la consolidación de la catedral, ¿no? Bueno, si vemos cuántos años fueron, 1813. La terminación, 1573, el inicio, fueron 240 años. Por supuesto, tiene todos los estilos. Sí. Y en un inicio se había dicho que iba a terminar de construirse entre 30 y 50 años. Bueno, eso es lo que le mandaron decir al señor Montúfar cuando pidió que se podía hacer. Sí, claro. Entonces, acerca de las torres de campanario, ¿qué nos puede...? Déjeme terminar de esto. ¿Por qué se dilataron tanto? Hemos leído el porqué y encontramos que el error partió de que el rey Carlos V dijo, quiero que se termine rápido, y tuvo un error garrafal. Pidió que se nombrara al virrey que fuera el constructor de la catedral. Hubo muchos virreyes y no venían a construir catedrales, tenían demasiados problemas para meterse a hacerlo de la catedral. Sí. 62 virreyes. Nada más. Nada más. Entonces muy pocos realmente se preocuparon por hacerlo. Sí. Y el marqués de Mancera fue el último en ver que se consagrara, pero nada más cuando se cerró la última bóveda. Después de él ya vinieron portadas, torres y todo lo demás que vemos. Lo que sí es que tiene mucha historia y sentimos que vale la pena que la gente las conozca, para que las disfrute, porque fue mucho, no lo del dinero, que también en ese tiempo era demasiado, pero que se hizo un monumento para todos nosotros. Esta catedral nos pertenece a todos los mexicanos desde el principio y nadie ama lo que no conoce. Así que invitamos a las gentes que conozcan su catedral para que la quieran. Claro. Y la cuiden. También. Y cooperen también. Sí, claro que sí. Así es. Sobre las torres, ¿qué nos puede contar sobre las esculturas? Don Damián Ortiz de Castro, de arquitecto novohispano, fue el que en un concurso, como se hace en todos lados, ganó para que se construyera las torres, porque había un pedazo del primer nivel de la torre oriente, pero había que terminarlas. Y aparte hizo un diseño maravilloso que pocas gentes se fijan y que les pedimos que cuando lleguen lo admiren. Terminó, porque fue genial, terminó el remate de una torre en forma de campana, de piedra. Las campanas más grandes de catedral son de piedra, que son los remates en forma de campana. Y eso, para su tiempo y ahora, es genial. No existe en otro lado. Un campanario que termine en forma de campana el remate, y eso lo disfruto uno mucho, porque aparte terminó el remate con un mundo y una cruz, el mundo cristiano. Y fue lo que se nos cayó en el último temblor, cuando se cayó también y perdimos la esperanza, la escultura de la esperanza, esa era de Tolsá. Sí. Esperamos que en poco tiempo más
Ojalá se pueda, se hagan los duplicados en otro material para que los pongan y estos se conserven en un museo que todas las catedrales tienen, pero aquí que se ha negado, aunque se ha tratado de hacer el museo de la catedral con toda su historia, donde vayan estas esculturas originales de Tolsa. Sí. Pues está muy interesante esto que nos cuenta de las torres, y justo recuerdo porque ahora están dándole mantenimiento a, pues podemos ver un montón de andamios en la torre poniente, sobre todo, también por los daños que tuvimos en el sismo del 2017. ¿Qué opina de esta recuperación del patrimonio que usted nos comentaba ahorita? No se puede amar lo que no se conoce. Miren, mi opinión es que yo hubiera querido que se hiciera inmediatamente, pero las circunstancias del país, después la epidemia que tuvimos, la pandemia se llama, ¿verdad? Pues ha frenado mucho, pero creemos que ya ahora, como vemos, lo primero tienen que lograr es su nivel, que se conserve. Después, las bóvedas, hay que restaurar una gran cantidad, sobre todo por las lluvias, que hay que cuidar. Y restaurar las esculturas, la escultura que cayó, la cruz en la Torre Oriente, que también cayó con el mundo. Y pues esperamos que nuestra catedral se siga cuidando, pero creo también que todos tenemos que hacer algo en difundirla, darla a conocer, como ustedes están haciendo ahora, y que nosotros, los demás, queramos conocerla más y asistir, y pedirle a los encargados que nos tengan prendidas las luces de los altares principales, sobre todo a las horas del turismo. Y el mayor turismo que hay es de mexicanos. Somos los que más venimos aquí, de todas partes de la República, y también vienen de parte del mundo mucha gente, y no estamos bien atendidos. Es más, se han preocupado por frenar y mal atender. Una de las cosas que más nos critican la gente es que la autoridad de la catedral hizo unas tiendas dentro de la catedral, sus mostradores, muy bien, y se les olvidó el evangelio que dice: mi casa es casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Ahí están las autoridades de la catedral, que tiene tiendas dentro de la catedral. La gente nos critica mucho, es más, nos decían, nosotros nos comunicamos con las autoridades y no nos hicieron absolutamente caso. Eso es lo que la gente se da cuenta. No nos dan ejemplo cristiano. Sí. Así es. Ahora, para ir terminando, ¿cuál considera usted, en su experiencia y en todo lo que ha estudiado sobre la catedral, cuál considera que es la importancia de la catedral para la Ciudad de México? Su historia, nada más, su historia, esa historia que todos debemos de conocerla, parte por parte, y admirar en su historia el arte, el simbolismo que tiene, para apreciarla más, quererla y cuidarla. Claro. Y ahora, por último, estamos en el Cardenal, la sucursal de Las Palmas, de La Palma, de la calle de La Palma, básicamente a una cuadra de la catedral. Aquí estamos, sí. Entonces, ahora que estamos acá, ¿cuál considera usted que es la relación entre la comida y pues la arquitectura de específicamente el centro histórico? Es muy largo, muy largo.
pero vamos a hablar del sabor. Siempre tan lleno, porque viene tanta gente, o venimos tanta gente a comer por el sabor, la calidad y el sabor que nos da la catedral es de la vista, el sabor que nos da el ambiente. Por eso es que seguimos insistiendo que necesitamos autoridades que cuiden y preserven la autenticidad de la historia de este monumento tan importante. Muy bien, maestro. Muchas gracias por esta plática y por también presentarnos este libro en el que han trabajado muchísimo y que es un libro muy completo sobre la Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Ese libro lo hizo la maestra María del Socorro Senties y un servidor, con ayuda de 3 arquitectos que nos hicieron los dibujos, porque poner fotografías a color saldría muy caro este libro. Entonces, por eso se hizo así y está a la venta en muchas librerías de aquí del centro. Bueno, en la librería Madero, que ya nos cerraron, pero hemos procurado que esté en todas las bibliotecas del centro de la ciudad y en otros lugares como nos compran de vez en cuando en las diferentes librerías, sobre todo de las de viejo. Ellos la venden a buen precio porque no lo hay, porque en la catedral no nos permiten venderlo. ¿Qué les parece? No, pues que lo busquen y que... Pues que lo piden. ¿Saben dónde lo tenemos? En la iglesia de la Profesa. Ahí sí nos acogieron y nos pidieron unos libros porque les piden algo de esto. Pero ya veremos a ver si las autoridades de catedral un día cambian y se vuelven más cristianos. Sí, ojalá que sí, porque es un libro con muchísimo material, bastante completo, muy conciso, muy didáctico, muy entendible, tiene ilustraciones que pues nos permiten conocer la catedral y justo como le decía, valorarla y pues para seguir preservándola y seguir cuidándola. Y pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy y por platicarnos todo esto. Pues yo no soy maestro, pero soy una persona que ama su ciudad, trata de conocerla más y sobre todo de su monumento religioso más importante, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Gracias por la invitación. Ahora nos encontramos con el señor José Jesús Alfredo Briz, que es uno de los encargados del Cardenal. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Ahora, ¿qué nos puede contar sobre el restaurante El Cardenal? Un poco de su origen. Bueno, el origen pues, es el que empieza como una taquería en el costado oriente del Sagrario, costado norte del Palacio Nacional. Es una pequeña taquería. En aquel entonces estaban, ahora les llaman conceptos, pero estaba muy en boga en las taquerías de tacos al carbón, tacos, quesadillas, sincronizadas, todo eso. Y ahí empiezan mis padres. Y pues yo estaba joven y como todo negocio familiar, pues el hijo, a pesar de que estudia, tiene que cubrir una cuota de trabajo. Y ahí empezamos en el 70. ¿Y cómo ha ido creciendo el negocio? Bueno, pues ha ido creciendo bien. Yo creo que somos 6 restaurantes ahorita. Con buenas locaciones, pues buenas ubicaciones. Y pues ha ido creciendo y ha crecido, y pues gracias a todos los que trabajamos en él. ¿Cree que es la importancia, la relevancia que tiene la cercanía de esta sucursal de La Palma entre la Catedral Metropolitana? Relevancia, ¿no? Obviamente.
de este restaurante de aquí de Palma, bueno, sucedió, es decir, siguió al restaurante que estaba en Moneda. El de Moneda desapareció porque, bueno, a raíz del descubrimiento de la Coyolxauhqui, en el 78 creo que fue, sí, pues estábamos nosotros condenados a desaparecer ahí en Moneda. Entonces se buscamos, mi hermano y yo, un lugar en donde reubicar el restaurante que pues iba a desaparecer, porque es cuando comienza el proyecto del Templo Mayor, ¿sí? Y el gobierno adquiere el edificio en donde estábamos, y bueno, encontramos este sitio. Se restauró, lo restauramos y comenzamos un 7 de diciembre del 84, aquí. Sí, fue el segundo. Sí, entonces ya Sí. tienen bastante tiempo funcionando acá, ¿verdad? Sí, aquí sí. Sí, Por ahora son 36 años, ¿no? sí, sí, así es. 16 y 22, 38. 38 años. También vemos a mucha gente venir. ¿Por qué cree que viene tanta gente al Cardenal? ¿Qué cree que es lo que más disfruta la gente para venir acá? Bueno, espero pues que estemos haciendo las cosas más o menos y que por eso nos sigan. Seguro Sí. que sí. Sí, hay un textito que aparece en las cartas al inicio, en donde el cardenal se propone llevar a la mesa de los comensales nuestra comida nacional popular, Ujú. ¿sí? Sí. Porque la comida, pues, fundamentalmente la hace el pueblo, ¿no? Y se menciona en ese inicio de la carta que pues el que venga aquí va a encontrar a muchas cenicientas de la cocina popular nacional mexicana, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, pues ya conoce el cuento de la Cenicienta, ¿no? Es una muchachita que rapea los pisos, etcétera, etcétera. En ese sentido se alude a que la cocina nuestra, ¿sí? Trata de presentar los platos de nuestro pueblo, de nuestra nación, pues, ¿sí? Los va a venir, como dice ahí, vestidos de fiesta, y que ya los hemos visto en plazas, en mercados, en casas ricas, en casas pobres, pero aquí vienen a vestirse de fiesta para que el comensal la redescubra. Al final de cuentas es una de las, pues sí, de los propósitos nuestros, vestir de fiesta con ropas de domingo, como dice ahí, sí, la cocina nacional popular. Y bueno, hay una frase que remata este textito, y es precisamente pues que no necesitamos como mexicanos casi del acero que pues adorna otras mesas, dice ahí, que ponen cubiertos para todos lados, que nos basta algo más sencillo. Y con una alusión termina a nuestra tortilla, ¿no? Y dice, ¿no recuerdas que hemos sido hechos de maíz? Sí. En términos metafóricos, pero en términos reales, porque la dieta nuestra es el maíz, la tortilla, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que es fundamental en el restaurante
es precisamente la tortilla y su pan también. Su nixtamal que nosotros ponemos, nosotros molemos desde que iniciamos, pues mi padre inicia esa rutina, ¿sí? Y hacemos nuestra tortilla aquí y en todos los restaurantes igual. Se hace la tortilla y dos, creo que pues ahora le llaman fortalezas nuestras, es nuestro pan, nuestra tortilla, y pues creo vestir de alguna manera con ropas de domingo los platillos, que es pues una creación del pueblo, y no nada más del pueblo, pues también, obviamente se está, yo considero la cocina, pues sí, como una pues, creación histórica, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaría a la gente a venir al Cardenal, al restaurante Cardenal? Pues el Cardenal trata primero todo esto que le había dicho, ¿no? De traer esos platos nacionales a la mesa, ¿sí? Pero también trata de reproducir prácticas que de alguna manera han sido dejadas y por el mismo avance de la sociedad, ¿no? Por el mismo avance de la sociedad. Por ejemplo, nosotros producimos nuestros quesos. No todos, no producimos un parmesano, no producimos un cottage, no producimos, pero sí un queso tipo manchego y un queso fresco, pero lo producimos también algo pues que ya no se puede, que es la nata. Ya las ultrapasteurizadoras, esto, lo otro, pues lo hacen de otra forma. Si ya no se produce la nata, nosotros sí la producimos allá en las instalaciones que tenemos en Zumpango, ¿sí? Producimos leche, bueno, producimos nata de leche fresca, ¿sí? Entera, que obviamente se pasteuriza, sí, pero en la forma en que la pasteurizaban en el siglo XIX, para eliminar la posibilidad de transmitir una cosa tan fea como es Claro. la tuberculosis, ¿no? Y eso nos ha traído mucha gente, porque son prácticas que ya no se llevan a cabo, ¿sí? Pero vale la pena traer esas prácticas que ya sí han salido, y yo creo que algún día van a estar pues, completamente fuera, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas importantes, yo creo que nos hace tener, pues sí, pues buena aceptación, sí, por mucha gente. Muchas cosas, estamos pues siguiendo también temporadas, por ejemplo, como por ejemplo ahorita estamos en la temporada de muertos, que se avecina. Bueno, hacemos tamales, hacemos atoles, ¿sí? Y producimos pues de acuerdo a estas temporadas va a venir ya la última temporada del año, que tiene que ver con, pues sí, la Navidad, el fin de año, donde se come el bacalao. Creo que hacemos un buen bacalao y de alguna manera esas temporadas pues nos busca la gente. Acaba de pasar la temporada de chile en nogada. Sí. Creo es un excelente chile el que se hace aquí en el Cardenal. Y bueno, tenemos pues ahora sí que, como le digo a mi hermano, no sé ni cómo lo hicimos, pero estar produciendo
el mismo chile en nogada en 6 lugares, pues ya nos dice algo, ¿no? Es que estamos haciendo Claro. bien las cosas, ¿no? Estamos haciendo, pues, ahora sí que dentro de nuestras posibilidades, pues defendiendo ese bastión, ¿no? Sí. De la comida nacional, de la comida mexicana. Entonces, hacemos también nuestro propio chocolate, ¿sí? Y pues tenemos una buena técnica de presentar nuestro chocolate. Es un chocolate semi amargo que, bueno, si lo presentamos en una mañana, pues con su panecito recién salido del horno, que es otra de nuestras, pues sí, nuestras formas de hacer nuestro oficio. Sí, es un pan que se está sacando del horno permanentemente. Los panaderos tienen que saber que deben de fermentar a una hora determinada, meterlo para que 12 minutos, 14 minutos tengamos un pan calentito y vamos a la mesa. Se sirve en la mesa, Sí, calientito. sí, claro. El chocolate igual, el café igual. Bueno, tenemos, pues creo, platos que gustan mucho. Nuestras tortillas recién salidas del comal. Obviamente tenemos un comedor aquí y la cocina se está haciendo ahí abajo, pero tratamos de que al momento que llegue precisamente, esa es la idea del pan, la idea de la tortilla, saliendo del horno viene aquí. La tortilla igual, saliendo del comal viene aquí. Sí. Es una de las cosas que de alguna manera tratamos de. Es un montón de cosas, tener cosas, pues sí, tener productos como son los escamoles, que es el huevo de la hormiga, tener los gusanos, tanto el blanco como el chinicuil. Ahorita estamos en temporada de chinicuil, estamos sacando el chinicuil. Lamentablemente, híjole, pues no sé si fue la crisis o qué sé yo, pero está carísimo eso, ¿no? Pero ahí lo tenemos, para el que guste. Pues toda esa comida que es pues nuestra, de nuestro país, de nuestra nación, creo que es pues por fortuna tenemos, pues nos sigue un poquito la gente, ¿sí? Creo que Sí, justo por este sabor y los productos y los procesos que tiene el restaurante, seguramente es por lo que viene la gente y pues siempre podemos encontrar gente saliendo y entrando al restaurante y pues seguro es por la calidad y atención también, el servicio, ¿no? sí, tratamos de dar un muy buen servicio en la mesa, de alguna forma, pues sí, se capacita al personal para que dé ese excelente servicio, tanto en cocina como en comedor. El restaurante es una unidad de varios planos, pero 2 planos fundamentales. Ahora sí que en el lugar que nos toca jugar, ¿no? Yo pienso que hemos logrado una división de trabajo la hemos desarrollado bien. Yo creo que el éxito de un restaurante en cuanto a servicio depende de la coordinación entre esos 2 planos fundamentalmente, cocina y comedor. Claro. Nosotros en la cocina tenemos 6 departamentos.
que ya implica una primera visión de trabajo. Una de las, uno de los partes importantes del restaurante, ¿sí?, es el aseo. El departamento de aseo tiene cuando menos 25 elementos, ¿sí?, que se encargan de, pues, de mantener el restaurante en buen estado de limpieza, en perfecto estado de limpieza. Y bueno, la cocina de producción, la cocina de servicio. Y la coordinación de todo eso, yo creo que es lo que nos ayuda a tener un buen servicio. Y la coordinación entre comedor y cocina también es muy importante. Bueno, la mayor de las veces nos ayuda el cliente con su visita, ¿no? Y nos halaga, ¿sí? Y lo más importante para nosotros es su cliente, la clientela que nos da de comer. Como cuando hablo con los muchachos, les digo, oye, la gente que viene aquí nos da de comer, ¿sí? A ti, a mí. Así es que, pues, trátala bien, porque mira, si la tratas mal no vuelve. Y ese es uno de los principios que que nos ayudan, en donde la coordinación de todos nuestros departamentos, el de panadería, bueno, tenemos buenos panaderos. Y es una panadería que formamos desde hace muchos años, 50 años quizás, que empezamos haciendo biscuits. Luego se fue evolucionando con otras masas, ¿sí? Ahorita estamos en temporada de pan de muerto, estamos en temporada de atole, de buñuelos, ¿sí?, de tamales. Bien, tratamos de hacerlo bien. Y no falta en la mesa, pues, no falta en la mesa las tortillas y el pan. Ahora sí que, pues, el trigo no es originario de aquí, pero pues tomó su carta de naturalización en todo el mundo y aquí en México también, ¿no? Sí. Y hay panadería mexicana excelente. ¿Sí? Y esa es, pues, pues creo que nuestra trayectoria, tratar de hacer las cosas bien, pero pues, somos seres humanos y a veces nos falla, ¿no? Pero sí, tratamos de hacer las cosas bien. Sí. Sí, pues seguramente el restaurante tiene sus elementos que le llaman la atención a la gente y por eso vienen acá. Y pues también le queremos agradecer muchísimo por recibirnos acá en el Cardenal y por dejarnos hacer esta entrevista con el maestro Carlos y pues sí, dejarnos entrar acá al restaurante. Así que muchísimas gracias, señor Brice, por recibirnos. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas Con gracias permiso. por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en el 6º episodio de Comiendo Cultura. Esperamos que les haya gustado y se animen a venir al restaurante El Cardenal. Mi nombre es Goretti Cázares y les esperamos en el siguiente episodio de este proyecto.